Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta segunda emisión del programa Charlas en Desconfianza. Me acompaña como cada lunes aquí el doctor en Derecho Alejandro Vázquez Guzmán, el doctor en Tecnología y maestro en Ciencias Penales Eduardo Abacuc López Acevedo, su servidor Joel Sánchez Rodríguez, maestro en Periodismo Político, y está por incorporarse con nosotros el maestro en Ciencias Políticas Alfredo Carmona. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado la semana pasada con más de 6.500 vistas que alcanzó nuestra primera emisión, 2.470 reproducciones. Les recordamos que no es un programa de análisis periodístico, es un programa donde amigos compartimos nuestra opinión, nuestro punto de vista en torno a los temas más importantes del país y por supuesto del estado de Hidalgo. Y cedo la palabra aquí a mis compañeros. Eduardo Abacuc, Alejandro, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a todos por el favor de su atención. Y bueno, estamos aquí esta noche para comentar los temas que han estado en el debate público de la semana pasada, y bueno, también agradecerles a todos sus comentarios en la emisión anterior, y bueno, esperemos que ahora el audio sí pueda estar mejor que en la emisión anterior. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Agradecemos por supuesto nuevamente que dispongan de su tiempo para escuchar estas pláticas, estas charlas en desconfianza. Y por supuesto, como ya lo dijo maestro Joel, son los comentarios que hacemos nosotros con relación a los temas que consideramos son más importantes, tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional. Bienvenidos todos, gracias por vernos. Bueno, pues sin duda un tema irrenunciable de lo que ha acontecido esta semana. Vimos todos que elementos de la Policía Federal realizaron paros a partir del día jueves demandando pues el respeto a sus derechos laborales. Quiero decirles que Alejandro es un especialista en derecho laboral en todo la extensión de la palabra, de los hombres que más conocen de esta materia, y si alguien sabe de Policía Federal, pues es aquí Eduardo Abacuc, que ha sido capacitador, ha sido asesor durante muchos años de diferentes cuerpos policíacos, específicamente de la Policía Federal. Entonces pues yo dejo que ellos nos planteen su punto de vista y después voy yo a ver qué les parece. Bueno, evidentemente la idea no es aburrir con técnicos muy técnicos, pero sin lugar a duda es de llamar la atención las manifestaciones que hicieron algunos elementos de la Policía Federal, porque yo creo que eso sí vale la pena señalarlo. No fue la totalidad de la corporación, y bueno, esto obedece a una transición entre quienes pretenden o aspiran ingresar a la Guardia Nacional y han sido pues rechazados, o incluso ellos mismos a partir de algunas evaluaciones han decidido no participar, a menos que esto se cambie. Sí es importante señalar que no podemos medir los derechos y garantías laborales de la Policía Federal como cualquier trabajador, incluso de la administración pública, ¿no? Sí tienen una estructura de subordinación muy bien delimitada, cadenas de mando, que al parecer se puede advertir que en esta ocasión no se corrieron, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso por un lado. Por el otro es de llamar la atención la respuesta de la sociedad. Al final del día, tal vez no hubo el apoyo que estos elementos esperaron encontrar en una base social. Entonces, por la respuesta o la falta de respuesta. Más bien eso, a ver si me explico. El hecho de que la sociedad no se manifestara a favor de ellos, y si lo hiciera un personaje, un expresidente, le resta fuerza a su movimiento y genera un mayor rechazo entre la sociedad. Eso es de llamar la atención. Bueno, pero ¿quién metió al expresidente? No lo metió la sociedad. Un elemento sale el fin de semana a decir, y
y queremos que nos represente Felipe Calderón. Bueno, o sea, alguien que se estaba ostentando en ese momento, haciendo declaraciones en público ante los medios, fue quien lo dijo. Y hubo algunos elementos que incluso en ese mismo momento dijeron, no, esto no se trata de política. Y bueno, al final del día, pues el Estado tiene todos los recursos legales para hacer valer estas cadenas de mando. Aquí hay una cuestión muy importante, muy interesante. Es cierto, las redes sociales no se inclinaron a favor precisamente del movimiento de la Policía Federal. Y aquí hay que aclarar que desde 1917 la Constitución era muy clara en establecer quién estaba bajo subordinación. Y el 21 establece que es la policía quien debe estar subordinada a las órdenes del Ministerio Público. Esta policía de origen, llamada policía judicial hasta hace algunos años, tuvo una gran cantidad de modificaciones. Se llamaron Policía Judicial Federal, se llamó Policía Federal Preventiva, se llamó Policía Preventiva, se llamaron Agentes Federales de Investigación. Es decir, ha habido un sinnúmero de cambios en el nombre, en la denominación y en las atribuciones y facultades que tiene la policía. Ante esta cuestión es de hacerse notar que ninguno de los cambios anteriores, ni siquiera cuando se llamó Agencia Federal de Investigación, un nombre muy gringo, dijera yo en este sentido, que emulaba prácticamente policías norteamericanas, nadie dijo nada acerca del cambio. Ahora, la Guardia Nacional tampoco es de hoy. Desde el siglo XIX también, por supuesto, ya existía una Guardia Nacional en este país. Se cambian ciertas atribuciones, se pierde el nombre de Guardia Nacional y hoy, como algunos manejan que estamos regresando al pasado, deberían de tomar en consideración cuáles son las atribuciones y facultades que ahora la Constitución le está dando precisamente a esta Guardia Nacional. No es el único proyecto en el mundo, hay una gran cantidad de países que tienen una Guardia Nacional y esto implica que de manera similar nuestra Guardia Nacional, tomando en consideración las modificaciones a varios artículos de la Constitución, va a realizar, por supuesto, funciones de policía, de una policía civil y no militar. Pero tal vez ahí sí hay una diferencia en cuanto, por ejemplo, cuando surgió la Policía Federal Preventiva, la AFI, a la que hace referencia. Una cosa fue incorporar a los militares a estos cuerpos policíacos, y aquí es que los policías se incorporen a una fuerza de seguridad netamente militar, o sea, con entrenamiento militar, con jerarquías, totalmente asimiladas a lo que son el ejército, ¿no? O sea, me parece que esta sí es una gran diferencia, porque al final del día mucha gente se preguntaba, bueno, parece ser que cada presidente cuando llega a iniciar su sexenio genera una nueva policía, o genera un nuevo cuerpo o corporación policial. Yo creo que aquí sí hay una diferencia y que ha sido la discrepancia al final del día, ¿no? Las evaluaciones y los parámetros para que se incorporen a la Guardia Nacional son totalmente similares a los cuerpos castrenses. No es que estemos llevando, o se estén llevando militares a los cuerpos policiales. Pero a ver, hay una cuestión. La Policía Federal tiene su origen en la Policía Federal de Camino. Sí. Que era yo recuerdo, era una policía digna, respetada, con apoyo social, y hoy hablar de la Policía Federal en casi todos los sentidos es recordar su involucramiento en secuestros, en muchísimas cosas de muchos de los agentes. Y dijiste algo, cada gobierno crea una nueva policía, no hay estrategia. Ese es parte del problema. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esta situación?
los de la Policía Federal no se quieren incorporar a la Guardia Nacional si no se les respetan sus prestaciones salariales, sus condiciones laborales. ¿A dónde nos vayamos? Y también hay los que sí se quieren incorporar, incluso con las prebendas que establece el Poder Ejecutivo Federal, pero que sencillamente no reúnen los requisitos para ello. ¿Me explico? Decían, es que, bueno, los exámenes de control de confianza, es más, hasta exámenes médicos, exámenes físicos, para poder formar parte de esta nueva corporación, que se supone tiene que ser muy bien preparada, muy bien pagada, y bueno, tú mismo publicaste las condiciones en las que están, por ejemplo, ahorita en Tulancingo, ¿no? Bueno, ahí hay una contradicción evidente. Más allá de eso, reitero, hay quienes sí pretenden incorporarse con todas las condiciones que el gobierno está planteando, pero sencillamente no reúnen dichas condiciones para poder ser aceptados. A ver, el gobierno federal quiere trabajar a través de una ley de autoridad republicana, ¿verdad? Pero vamos a ver qué están entendiendo por autoridad y qué cosa no es válida dentro de lo que está ocurriendo. Efectivamente, el día jueves llegó la Guardia Nacional aquí al estado de Hidalgo. Se habla de que atenderán 7 municipios de manera inicial, 7 en la región de Tula y 10 en la región de Tulancingo. Pero en Tulancingo, ¿qué pasa? Se incorporaron 140 elementos que no tienen instalaciones, no tienen un cuartel, les dieron un balneario en desuso para que ahí se instalaran, no tienen baños, no tienen camas, no tienen luz eléctrica, no tienen agua potable. ¿Sí? Y una de las funcionarias de la Cuarta Transformación le envió una carta a una presidente municipal de Santiago Tulantepec para pedirles que por favor les donaran 15 literas para que los policías no duerman en el suelo. Digo, es humillante la forma en la que están tratando a la Guardia Nacional, es indigna las condiciones que les está dando el gobierno, son ellos quienes lo metieron ahí. El sábado estuvimos en una actividad que realizaron en el reloj monumental. Yo vi a algunos de la Guardia con su casco negro y sus armas, pero también vi a chicas uniformadas que no traen ni resortera. ¿Qué podemos decir acerca del trato que se le está dando ahora? A mí me parece, porque así fueron dándose los cambios, a la Policía Federal, cualquiera que haya sido su denominación en el pasado o actualmente, se le consintió en extremo. Eso es muy cierto. Hace 30 años nosotros no nos preocupábamos de llegar a un hotel, si era de primera, de segunda, de tantas estrellas, sino que íbamos y cumplíamos con el trabajo que nosotros teníamos establecido. A partir, me parece, del buen amigo expresidente de la República, Fox, se empezó a dar una gran cantidad de recursos a la Policía Federal. Cuando llega Calderón, sí, yo también tengo otros datos, se le dan más recursos con Felipe, y con Enrique ya hay un cambio precisamente en esta política de darle recursos. Se empezó a limitar precisamente el recurso de la Policía Federal, a tal grado de que en efecto los policías llegaban a plazas, los instalaban en hoteles y se dejaban de pagar las mensualidades, los pagos de las habitaciones de los policías federales, y muchos dueños de hoteles tuvieron que apechugar prácticamente ese gasto. Hoy, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo en que la Policía Federal debe ser tratada con dignidad, no sé si mucho o poca, pero al menos con dignidad, y que se le den más allá de los elementos necesarios para que puedan cumplir con su trabajo. Esto significa tal vez no llegar a 5 estrellas, hoteles de 5 estrellas, pero sí que tengan lo mínimo necesario en cuanto a comodidad por la labor que ellos realizan,
Llegar cansados a un operativo, llegar sin dormir a un operativo es verdaderamente mortal. Eso va en demérito, no nada más de la cuestión física, sino psicológica inclusive del propio elemento, y no rinde, por supuesto, en la labor tan difícil que tienen en muchos momentos en algunos operativos. Fíjate que tocas un punto bien importante, a mi parecer. Parecería ser que esta cuarta transformación sí ha iniciado con mucho empuje contra la corrupción y demás, pero parece ser que se olvidan del factor humano de los servidores públicos, ¿no? Veíamos el caso de un video en el Nuremberg, era ¿dónde está? Notimex, perdón, en la agencia Notimex, cómo le están pidiendo a una ex colaboradora que ya se retire, en fin, parece que la están sacando con policías. Sí, valga el desarrollo del cargo. Para empezar, Notimex se ha convertido en una caricatura. Yo tenía una admiración muy especial por la periodista San Juana Martínez, y la verdad qué decepción. La semana pasada anunció que van a hacer un programa de verificación de noticias en otros medios de comunicación. Digo, yo sugeriría que primero se contraten un verificador de su redacción, que está para llorar. Eso es lo que voy. Al final del día, por ejemplo, en el caso de INER también, hubo una respuesta de parte de la sociedad, ahí sí, diciendo, bueno, al final del día, pues este instituto ha sido bueno, a la gente le ha gustado, y vino aparentemente del presidente considerar la decisión, que se iban a revisar los casos. En el asunto de la Policía Federal no debería de ser diferente, porque volvemos a lo mismo. El elemento humano es el esencial de cualquier organización, ¿sí? Y el hecho de que tal vez la institución no tenga dentro de la sociedad la mejor opinión, eso no quiere decir que los elementos que estén ahí al final del día se terminan jugando la vida, como dices, en un operativo, ¿no? En una revisión, en lo que digas y mandes. Todas esas dos vertientes, el hecho de que el presidente se refiera a la Policía Federal como lo hizo, también me parece que no abona en nada a la solución del conflicto. Al final del día hoy están las mesas de negociación y de diálogo para ver cómo se puede hacer la transición para quienes sí decidan participar en la Guardia Nacional, y para los que no, pues colocarlos en otros espacios, igual de manera de seguridad pública, resguardando a lo mejor inmuebles o qué sé yo. Pero sí es muy importante que el presidente vea la magnitud de la decisión que puede tomar, porque al final del día es personal que se ha instruido en materia de seguridad pública, y no tenerla ocupada, no tenerla empleada, se puede revertir. Ya hemos tenido el caso de lo que ha sucedido con cuerpos de élites para la seguridad del país, y cómo es que terminaron al final del día, ¿no? Eso es muy cierto. Hace muchísimas lunas preparábamos exactamente cuerpos de élite también en la Policía Federal, cuerpos especializados para dar respuesta a cierta problemática de la criminalidad en esos momentos. Y entre instructores, FBI, Policía Española, Policía Francesa, se llegó a un consenso muy simple. ¿Cuál era el peor policía que podíamos tener? El deserto. El muerto. El policía muerto es el peor policía. Que era Durazo. Pero ya no sé si es Durazo de ahora o el Durazo que ya... Exacto. Yo no sé si sean familiar o no, porque parece ser que hay información contradictoria al respecto, pero inevitablemente el policía muerto no le sirve absolutamente para nada. Y si lo vemos de una forma muy económica, un policía muerto o un policía desertor es gasto para el Estado, es gasto para la sociedad, y es una tentación también en muchos casos para grupos delictivos. ¿Qué hacen? Cooptan, ya no los tienen que profesionalizar, porque ya saben el uso de armas, de una gran cantidad de armas, operativos, logística, estrategia, y entonces eso es un costo, es carísimo para el Estado y para la sociedad que tengamos una policía desatendida, que tengamos una policía que aparentemente en un momento determinado, y eso tendría que ser también razón de una plática,
fue un ensayo de un golpe de Estado, porque si analizamos paso por paso varios espacios latinoamericanos donde se ha dado, pues generalmente la gendarmería es quien inicia precisamente este proceso de cambio violento en muchos casos, ¿no? A ver, doctor, ¿estás diciendo que esto podría llevarnos a un golpe de Estado o que pudiéramos tomarlo como el inicio de un golpe de Estado? Yo espero que no. No, me parece que no van las condiciones hacia allá, ¿no? Sí. El ejército mexicano ha sido institucional, digo, desde la revolución para acá, ¿no? Pero Sí. ya cuando se consolida el presidencialismo después de la revolución. México, a pesar de todo, pues no ha tenido estas dictaduras como en América del Sur. Ha tenido peores. Dictablandas, Sí. diría el otro, ¿no? Sí. Pero no a través del ejército. Exacto. Me parece que la lealtad de las Fuerzas Armadas al presidente está ya más que Indiscutible. comprobado, incluso en la etapa de transición. Una muestra de ello fue el hermetismo que se dio para nombrar al titular de ambas secretarías que componen la milicia mexicana. Entonces, no creo que vaya por ahí. Sin embargo, reitero, el hecho de que la figura de Felipe Calderón se haya asomado sí es de llamar la atención. Él se va a desmarcar, evidentemente, del movimiento de los policías federales. Sin embargo, deja abierta la opción electoral para los siguientes comicios, ¿no? Y es curioso porque entonces ahora parece ser que Felipe Calderón se erige como la principal figura opositora en nuestro país, ante la ausencia de otros opositores. Pues a mí me parece de manera personal lamentable que pudiera ser Calderón el contrapeso. Yo no creo que le hagan caso ni en su casa ya a estas alturas. Y pues si ese va a ser el principal opositor, pues qué debe estar la oposición, porque es un opositor que no tiene legisladores, que no tiene quien le haga acompañamiento en sus... Si me permites la expresión, la oposición está de la chingada, o sea, no hay para dónde. Todos. Sí. Y esto permite que la figura del presidente y de su movimiento se afiancen, pero de una forma muy protagónica. Ahora, yo no creo que una de las manos negras que esté ahí metida sea la de Miguel Osorio. La verdad creo que le están concediendo un poder que ya no tiene. Pues el presidente de una mañanera ahí más o menos lo infirió, no lo señala él, obviamente, dice que desde Bucareli se armaba, desde los sótanos de Bucareli ahí se fraguaban un montón de cosas, pero bueno, al final del día, al parecer, veían que el otrora manos limpias en realidad resultó ser de la mano negra, ¿no? Y bueno, también a mí me parece, si vemos del otro lado, que Osorio tampoco es una oposición realmente en el partido. El PRI no lo es. ¿Qué implicaría que el abanderado fuera Osorio? La pregunta sería, ¿le conviene a Osorio ostentarse como el líder de una oposición que no existe? Entonces, a mí me parece que Osorio pierde más estableciéndose la posibilidad de que él fuera el líder de una oposición, así como Felipe Calderón no gana absolutamente nada. Yo no creo que gane tampoco ningún voto en la próxima elección para el Congreso Federal, y mucho menos creo que vaya a llegar a ser diputado para que pudiera establecerse como en el Congreso una voz cantante. Pues su esposa Margarita Zavala al parecer ni siquiera va a poder lograr el registro de un partido. Entonces así van las cosas. Y hablando de manos limpias, esta semana se dio a conocer también que ahora va la Fiscalía General en contra de la hermana, de la esposa, de la suegra y hasta de los compadres de Lozoya. ¿Qué piensan? ¿Qué pienso? Bueno, en primer lugar, Coello Trejo ha argumentado que no lo van a encontrar en ningún espacio. Esto me habla que Coello Trejo está trabajando desde las tinieblas como ex fiscal general de la Nación,
ex procurador general también en alguna entidad federativa y que no tuvo ningún beneficio el país teniéndolo como procurador general de justicia. Fue sala antidrogas, ¿no? Sí, sala antidrogas. Entonces, yo quisiera pensar, verdaderamente le está haciendo un favor a Lozoya que Coello Trejo sea el abogado. Y segundo, pues yo sí considero que toda la familia estaba de alguna manera inserta en esta vorágine, porque no puedes tener todas las canicas en una sola bolsa. Entonces se repartieron a manos llenas. Esto, por supuesto, no está verificado. La fiscalía ha sido muy cerrada en este tipo de cuestiones, pero podemos pensar que sí hay esa probabilidad de que estén adentro. El abogado de Emilio Lozoya había solicitado al juez de control que se llamara a dar los testimonios de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, y hoy mismo ya se dijo que dicha petición no fue negar. Entonces nos habla un poquito de la configuración de los DIF, porque no es solo un proceso el que está llevando Emilio Lozoya. En este caso, o en su persona, ya se han girado nuevas órdenes de aprehensión, que son las que refieres, pero respecto a otra, que ese aparentemente había sido un caso, al menos para la anterior institución que era la Procuraduría, que ya estaba cerrado. Incluso el mismo abogado decía que en su momento ya estaba hasta prescrito, ¿no? Entonces me parece que los frentes jurídicos que va enfrentando Emilio Lozoya son bastante interesantes porque se van generando nuevos. Ahora, lo que comentábamos en la emisión anterior, realmente nuestro sistema político, y si quieren hasta judicial, nos da para enjuiciar o procesar expresidentes. No parece. No. Tenemos algunos comentarios de la gente que nos escucha aquí, y bueno, supongo que Seudónimo Fresco, que nos habla de la Policía Federal, y dice que estos solo iban a cobrar la mitad de su quincena y le daban la mitad a su comandante para no presentarse durante todo el tiempo a trabajar, cosa que no lo dudo. Dice: saludos maestros, independientemente de que está en conflicto lo de la policía, el atropello hacia los derechos laborales de los trabajadores de la Policía Federal. Preguntan si creen que resulte la Guardia Nacional en cuanto a las necesidades de seguridad que demanda el pueblo sabio y bueno de México. Pues ojalá que sí funcione, por el bien de todos. Ojalá que sí funcione. También Daniel Suárez nos hace la observación de que en Actopan igual tienen un cuartel provisional. Efectivamente, la comandancia de la Guardia Nacional se encontrará funcionando en este municipio de Actopan, considerando que muy cerca de ahí, en la región de Tula y Tepeji, funcionaba una base de operaciones mixtas. En Izmiquilpan también se pretende que desde Actopan se coordine la Guardia Nacional. Por cierto, quiero comentarles, escuché las declaraciones del superdelegado Abraham Mendoza Centeno, que es el funcionario federal más importante aquí en el estado, y las escuché con muchísima pena, pero pena ajena de lo que este señor habla. Dice que le preguntaron cuál es la estrategia del gobierno federal para contener la violencia en Izmiquilpan, y dijo que la estrategia es no meterse, porque se están peleando la plaza y los malos, y si se mete el gobierno federal sería beneficiar a uno o a otro. Como quien dice, síganse matando, ¿no? Ha habido 13 ejecuciones en un mes y el gobierno federal no quiere entrarle. Eso es lo que entendí de Abraham Mendoza. Pues lo que está comentando la gente, les agradecemos mucho, en verdad, que se comuniquen con nosotros, que interactúen para tratar de hacer un poco más amena esta charla. Yo propongo regresar al caso de Lozoya, o quieren continuar. Otro punto que quería tocar al respecto, al final del día comentaba en una entrevista que dio a un medio, si no mal recuerdo fue Contralínea, este abogado de Lozoya, y decía que él tiene toda la intención de declarar qué fue
lo que sucedió. Que al final del día sus lealtades están con Enrique Peña Nieto y todo parece indicar que sería Eduardo Videgaray la persona a la cual recaería la responsabilidad de las decisiones que se tomaron en su momento respecto a Pemex. Él, Videgaray como secretario de Hacienda, Pedro Joaquín Cobo como secretario de Energía, y ellos en su conjunto pues conformando este consejo directivo y de administración de Pemex, ¿no? Entonces vamos a lanzar la pregunta. Vamos a ver a Lozoya procesado, o sea, vamos a ver la foto ingresando a un juzgado o a recursos o no la vamos a ver. Dinos ¿tú qué crees? Yo creo que sí. Me parece que el gobierno, a mi parecer, lo tiene ubicado y lo van a intentar tener como moneda de cambio en el momento que el gobierno determine que sea adecuado hacerlo. A ver, siempre ha sido así. Se dan de la fuga, pero ellos saben dónde están. Siempre. Sí. Siempre ha sido así. ¿Sabrán dónde está Lozoya? Sí saben, por supuesto que sí saben. Y además, aquí también, independientemente de este trabajo que tendría que hacer la Fiscalía, yo preguntaría por qué el juez está excluyendo de estos testimonios tanto a Videgaray como a Enrique Peña Nieto. ¿Cómo funda y motiva la resolución? Eso no lo sabemos, para poder excluirlos a los dos. Porque si tomamos en consideración que Enrique es quien echa a andar el nuevo sistema de justicia penal, la Fiscalía tiene todos los elementos suficientes para hacerlos traer. Podemos hablar inclusive hasta de una prueba anticipada para que no se pudieran fugar. ¿Qué es lo que sucede también con el juez? Yo no quisiera pensar que verdaderamente tanto la Suprema como el juez que está encargado de esto están protegiendo a estos exfuncionarios anteriores. Y también considero que Lozoya va a ser el pagano de toda esta obra de teatro. Va a ser uno de los mejores inventos de la humanidad, el chivo expiatorio. Sí, exactamente. Y sí, mi amor. En una de las mañaneras, me parece que fue el presidente dijo que iba a revelar nombres de jueces que estuvieran involucrados en determinados asuntos, que se pueda presumir ahí algún acto de corrupción. Bueno, eso dicen siempre que van a llegar. Tan solo quiero citar un ejemplo aquí en el estado de Hidalgo. En septiembre, cuando toman posesión los diputados locales, la diputada Tatiana Ángeles Moreno, a quien le enviamos un saludo, ella se comprometió a que iba a hacer público los nombres de los exfuncionarios y de los hijos de políticos y de exdiputados que cobraban hasta 50,000 pesos mensuales en el Congreso. Pues ya estamos en el mes de julio y todavía no llega ninguna de esos nombres que ella prometió. Ok, está bien, como lo que dijo el presidente. Y con todo el respeto que me merece la diputada, que a lo mejor comentó eso, no sé si en un chacaleo o en una entrevista. No, fue en conferencia de prensa. Ok. No es lo mismo que lo diga el presidente, reitero, con todo el respeto que merece la diputada y en el contexto que lo dijo. ¿Sí? Porque aquí estás hablando del titular del Poder Ejecutivo, que se va frontalmente hacia las decisiones y los personajes que las generan en el Poder Judicial. Es complejo. Mira, Lázaro Cárdenas en su momento se le acusó incluso de que había perseguido jueces magistrados. En sus sexenios se desaforaron cualquier cantidad de gobernadores para procesarlos. O sea, podemos entender que al final del día es parte de un reacomodo en el equilibrio de los poderes. ¿De qué sexenio estamos hablando? En el de Lázaro Cárdenas. Ahora, si tú crees que eso es hace 800,000 años, cuando lo hizo Ernesto Zedillo. Sí, cambió a todos los jueces. Al final del día, el titular del Ejecutivo en turno, ya hemos visto, no se ha detenido en su momento para realizar las modificaciones que considere pertinentes. Casi todos van más de la mitad, pero ya empezamos a jubilar, crea el Consejo de la Judicatura. O sea,
al final del día, en el sistema tan sui generis que tenemos en nuestro país, sí se han dado estas situaciones, ¿no? Sí, ahora, que saben dónde están, sí, sí es cierto que saben dónde están. Hace muchas lunas, muchísimas lunas. García Luna. No, ese es otro tema. Ahorita déjame, voy a comentar ese, luego voy con Genaro. Hace muchas lunas. ¿Trabajaste con el doctor? Sí. De hecho, lo capacité y vi su ascenso meteórico. Yo pensé que lo había capacitado la maestra Dharma que nosotros conocemos porque hacía unos montajes. No, ahorita voy a decir dónde empezó. Hace muchos años nosotros sabíamos toda la cuestión precisamente de los zapatistas, toda. ¿Dónde estaba uno? ¿Dónde estaba el otro? Si iban al baño sabíamos si se lavaban las manos o no. Cuando tuvimos todo el expediente armado y se lo presentamos en ese entonces al Procurador General de la República, el doctor García Ramírez, el procurador nos dijo, déjamelo en la mesa y vemos qué hacemos. Nunca se hizo nada. ¿Qué pasa con Genaro? Genaro era policía federal y de repente empieza a tener cargos, empieza a ser jefe de grupo. ¿De los buenos o de los malos? No, de los malos. Y yo no me refiero a malos si haya sido malvado, sino que era malo en su trabajo, muy malo, deficiente. Y de repente sube a jefe de grupo y de repente lo tenemos en un grupo de élite en donde preparamos a comandantes y subcomandantes. Y aparece Genaro como comandante. Y Genaro, en la capacitación que le dimos, por cierto estuvo el FBI, la francesa, la española, se le da un tema a desarrollar a Genaro para que él lo expusiera como una cuestión de estrategia, táctica, logística. Y Genaro llega el día de su exposición y se pone a llorar. Como cualquiera de tus alumnos. Como cualquiera de tus alumnos. Como dijera el diputado Baptista, no chille. Sí. Y además diciendo es que la Policía Federal es muy buena, la Policía Federal esto, aquello y lo otro. Nunca en las 2 horas que le tocó de exposición mencionó nada sobre tácticas policiales. Nada. Ahí empieza Genaro su carrera teatral, supongo yo, que después se va yo creo que se titula prácticamente, se gradúa, pues con el asunto de Florence Recasense, en el sentido de que pues todo estuvo muy mal hecho. Es más, fue más una película del FBI que una verdadera situación táctica o estratégica. O sea, en realidad fue una... Sí, preparado todo. montaje. A mí la película que más me gustó de Luna Productions fue... ¿La del avión? La del avión, sí, con eso traigo el de las latitas de Jumex y traigo una bomba y un mensaje al presidente. Ese fue Sí, ¿no? Y el mejor. Que supuestamente habían secuestrado un avión y lo rescataron Sí, ahí en el aeropuerto. el amigo este creo que era peruano, boliviano, algo así. Y no, terrible. Pero mira, él, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver en la configuración de la AFI y después de Nunca le dieron el Oscar, ¿verdad? No, no todavía sé si alguien sabe que No. nos lo haga. Ni siquiera le dieron Sí una que nos manda, sí. Ni creo que le haga falta, No, todo lo que sí. tiene. No, el Oscar ya es lo de menos. Genaro debería estar en la cárcel, no hay más. Así, punto. Y Peña Nieto lo cubrió. Pues yo tengo muy claro que la periodista Anabel Hernández, hidalguense, por cierto, es aquí del municipio de San Martín Tlaxiaca, pues documentó plenamente la corrupción dentro de la Policía Federal durante el periodo en el que estuvo al frente de Genaro García Luna. Me parece indignante que años después, ahorita todavía haya quien insinúe que tiene influencia dentro de la corporación. Sería muy lamentable para el país que así sea. Así es, señor.
Ahora sí, sobre la corrupción que requieren de ponerse en la del Puebla. Lo que comentaba. Sí, eso también es cierto, También es cierto porque desde hace 30 años, también prácticamente desde que dejé a la Policía Federal, ese era uno de los problemas enormes. Los comandantes recibían moneda extra por otro lado y lo que hacían era repartirlo entre todo el conglomerado. Y además, en ese entonces, una plaza de delegado en cualquier entidad federativa te costaba $3 millones. Yo no los tuve si no hubiera sido delegado de la Policía Federal. 3 millones. Entonces decía yo, oye, mi sueldo no me alcanza para eso. No te preocupes, en 3 meses te recuperas. Entonces, esta cuestión de la corrupción no es de hoy, ha sido prácticamente desde siempre, solo que desafortunadamente no se daba a conocer absolutamente nada, porque ya dijimos en la sesión anterior, ahora hay más ojos que están más al pendiente de estas cuestiones. Quiero decirles que también tenemos saludos de algunos compañeros periodistas que nos ven. Luis Felipe López Monroy de Tulancingo, Gabriela Rodríguez, saludos a todos ellos. Salomón Hernández de la Huasteca, saludos allá a Huejutla, y de la maestra Quetzalia Vergara, que es directora de una revista aquí en Click Noticias en Pachuca. Y seguimos teniendo aquí pues saludos del público. Perfecto. Bueno, regresando a algunos temas. Por ejemplo, un tema ahorita que no ha estado tan en el foco mediático ha sido la compra consolidada de los medicamentos para el sector salud, lo que compete al gobierno federal. Se declaran desiertas las licitaciones. Caso curioso, porque las empresas que se dedican a la distribución y a la producción no quisieron participar. Ojo, no quisieron participar. Se había establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud un parámetro para generar un precio de referencia. Entonces, el gobierno pretende hacer las compras consolidadas dentro de esos parámetros y las empresas dijeron, así no le entramos y ahí nos vemos. Estaban acostumbrados a vender a sobreprecio, aunque fuera con comisión a los funcionarios. Así es. Sí. Pero aquí lo interesante es esto. Con esto el gobierno agota el requisito de la licitación interna dentro del país. Al estado en el que se encuentra, porque nadie más se registró, permite poder hacer las licitaciones internacionales. Y me parece que si no se llega a un acuerdo con los representantes que va a haber dentro de nuestro país, estaremos viendo medicamentos que se están importando de India sobre todo, que es una potencia farmacéutica muy, muy importante a nivel mundial. Y fíjense, el presidente el fin de semana hizo ese comentario, decía, si al final del día los refrescos y la comida chatarra puede llegar hasta la zona más recóndita de este país, ¿por qué no podemos llevar un paracetamol al final del día? Porque el problema va en dos vertientes, la adquisición, o sea, la compra, y la distribución. Entonces me parece que ahorita en esta fase de primera implementación va a haber muchos problemas en cuanto al abasto de las medicinas. Sin embargo, si se llegan a arreglos, ya sea con las empresas que están en nuestro país o a través de las que se les pueda adquirir a nivel internacional, la cosa va a mejorar. Yo creo que hay algunas cosas que debe tomarse en cuenta en este sentido. A mí siempre me ha impresionado lo bien que funciona la distribución de los libros de texto gratuito. Hidalgo, el estado de Hidalgo, durante 6-7 años ocupó el primer lugar en la distribución de libros de texto, apoyados con personal del ejército, con personal de la propia Secretaría de Educación, que utilizaban incluso, yo llegué a ver fotografías y videos de las lanchas cruzando ríos, ahora sí, y lagunas para llevar libros de texto. Yo creo que una estrategia similar serviría para
llevar los medicamentos a donde sea necesario, apoyándose en el ejército, en la Guardia Nacional. Digo, si algunos andan hasta sin resorteras, pues como no van a poder hacer su trabajo de seguridad, por lo que medicina, que lleven las medicinas. Sí, y reitero, no es un tema menor, porque al final del día, ¿cuánto dinero nos estaba gastando de alguna u otra forma en básicamente 3 empresas que controlaban el negocio de las medicinas? Ahora, en el sexenio de Cedillo sucedió algo bien interesante. Antes toda la producción, mejor dicho, la realizaban laboratorios de la UNAM. Incluso quienes nos ven, no sé si recordarán, y ustedes también, unas cajitas blancas y tenían unas líneas de colores dependiendo de las medicinas. Y tenían ahí el logotipo del IMSS, del ISSSTE y de Salubridad. Entonces, traían o sea, cualquier medicamento, por ejemplo pastillas, que estaban en una presentación de color blanco y traía ahí, decía, para uso del sector salud. Todas esas medicinas las realizaba un laboratorio farmacéutico de la UNAM y encontrabas la misma presentación, los mismos medicamentos en todo el sistema del sector salud. Con Cedillo, este laboratorio deja ya de producir estos medicamentos y es cuando comenzamos, o el gobierno comienza a hacer las compras directas con los particulares, o bueno, creo que también ni tan directas. Y hoy, por ejemplo, vas al IMSS, al ISSSTE, y ya no encuentras estos medicamentos. O sea, al final del día, eso también resultó ser un gran negocio. Y alguien, pues sí, porque muchos estaban esos medicamentos a los tianguis. Perdón. Sí, llegaban a los tianguis. Y muchas veces incluso ya caducados, ¿no? Sí, ya vencidos completamente. Pero todavía sucede. O sea, no, hemos visto reportajes de tianguis que dicen, mira, aquí medicamentos que no tienen ni el IMSS ni el ISSSTE. Entonces, aquí el asunto es el lucro indebido que se estaba dando dentro del sector salud al final del día. Y mira, hay medicamentos que, o sea, que los paracetamoles y todos estos, que es muy difícil encontrar su desabasto. Pero ya tratamientos completos para enfermedades más complejas, ahí es donde se ha estado viendo el poder de estas empresas. Y de las farmacéuticas ya ni te digo, ¿Por qué? Porque al final del día, un medicamento, por ejemplo, le modifican alguna sustancia o algún componente, por ejemplo, para que sea menos dañino al hígado o lo que sea, se genera una nueva patente y vamos, no liberan las patentes para que entonces se puedan producir los famosos genéricos, cuyo costo es muchísimo más bajo. Hay un detalle. Ya dijimos que las medicinas se pueden llevar así como los libros de texto, pero hay un problema con la distribución de las vacunas. Ahí se requiere otra logística porque en muchos casos es necesaria cámaras de refrigeración, ¿sí? Unidades móviles que cuenten con cierto tipo de equipamiento. Y ahí sí creo que el gobierno está frito. No, pero yo creo que si analizamos el sistema, fíjate, el sistema de salud mexicano en general está dentro de los 20 mejores del mundo. Y yo hasta me atrevería a decir que como sistema es mejor que el gringo. Sí. ¿De acuerdo? No hay cuestiones técnicas. O sea, si tú vas a un hospital gringo, el que tú me digas, ok, tienen el aparato para la resonancia magnética y lo que me digas, pero como sistema de salud, el mexicano, créanme que está a nivel mundial. Y dentro del sistema, que concierne a todo lo que concierne a vacunas, en verdad te puedo decir, porque tengo bastantes amigos médicos, incluyendo hasta familiares, y te puedo decir que casi van hasta corretear a los niños para vacunarlos, ¿no? Esto, por ejemplo, ha evitado que nuestro país no tenga índices de repunte en algunas enfermedades, como sí sucede en Argentina o en propio Estados Unidos, con movimientos donde los padres se niegan a vacunar a los niños. Entonces, o sea, en el caso de la vacuna o de las vacunas es muy peculiar, porque allá tenemos las campañas y demás. A lo mejor ya para otro tipo de tratamientos sí es más complejo, pero el de vacunas me parece que el sistema mexicano es de los mejores. Ahora, otra cuestión, cuando yo tuve policías a mi cargo en el estado de Sonora hace muchos años también,
el lugar donde yo estaba, los huracanes pegaban y pegaban con ganas. Y entonces había una devastación, había una gran cantidad de enfermedades. Y lo que nosotros hacíamos, o lo que yo hacía con mi gente, era que utilizábamos los vehículos de la policía para trasladar gente a hospitales, trasladar medicinas, trasladar comida, trasladar todo esto, que lo mismo hacía el ejército también en otros espacios. Es decir, si la Guardia Nacional despistolizada no tiene ahorita los elementos para este tipo de combate contra un crimen organizado, pero es que puedes dormir perdón que yo lo diga, pero así dormíamos en muchos lugares. Cuando andábamos en la Sierra de Chiapas, llevábamos el Epipin y ahí nos metíamos y donde se podía dormir. No andábamos buscando hoteles de muchas estrellas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues es una cuestión de economía simple. Lo que tengas, úsalo y haz que sea eficiente el recurso que tú tienes. No se requiere muchísimo en ese contexto, y la policía, la Guardia Nacional en este caso, puede ser un muy buen instrumento a la par del plan DN3 para poder subsanar una gran cantidad de problemáticas en este país, incluso la distribución, por supuesto, de los alimentos también. Alimentos, no medicinas, alimentos. Tenemos una sugerencia. Nos piden que en próximas emisiones platiquemos qué tanto ha funcionado el nuevo sistema de justicia penal, que este mes que pasó cumplió 3 años de implementarse en todo el país y 11 de haberse aprobado la reforma, y también envía saludos la magistrada Janet Herrera. Saludos, magistrado. Saludos. Pues es que mira, una evaluación como esa, ¿a qué nos llevaría? A ver casos judicializados, a ver casos sentenciados, a ver casos de percepción social. También, por supuesto. Entonces hay que salir a preguntarle a la gente. Pero el trabajo que hace, por ejemplo, el nuevo sistema está fracturado, está débil, en el trabajo de la policía, no necesariamente en el trabajo del juzgador, porque ese está más o menos bien trabajado, hubo una gran capacitación para este sector, pero el problema sigue siendo el mismo policía. Aunque les des cursos, no los implementan en el campo. Quienes hemos trabajado con gente, y sobre todo con grupos de élite, inclusive en esos grupos de élite, la policía no hacía las cuestiones técnicas. Estoy hablando de hace 30 años, en que nosotros empezamos a trabajar la criminalística, la criminología en este país de una manera técnica y científica. Y el problema siempre ha sido el espacio más débil, la policía. El primero que llega es el policía municipal, y el policía municipal no está preparado para eso. Y si tu policía hace porquerías en el lugar de los hechos, tu abogado defensor va a tener todos los elementos más que suficientes para luchar no nada más contra la fiscalía, sino darle elementos al juez para un indubio pro reo al menos, y salen. Yo sigo creyendo que en algunos municipios, sin ánimo de meditar a nadie, sino siendo realistas en lo que se refiere a sus condiciones de desarrollo, como pudiera ser Yagualica o Huautla, la policía municipal tiene todas las carencias para iniciar una cadena de custodia de manera correcta. Nada más, no es que no sean capaces, es que no tienen las herramientas para poder hacerlo. Pero es que ahí empieza el mal. Sí, pero el trabajo del primer respondiente yo no quiero decir que sea simple, pero el procedimiento es simple, hay formato. Lo único que tienes que hacer es llevar el formato a la práctica. Pero si en ese formato al policía se le olvida, en este procedimiento de la cadena de custodia, te estoy dejando este indicio, y no firma o no le pone la hora ni la fecha al formato, ya está dando pauta para que inmediatamente solicitemos que esa cadena de custodia se deseche de plano, no se tome en consideración. Y entonces, ¿cómo le vas a imputar una conducta a quien sea si el trabajo está
echado a perder. Ahora, ¿eso es culpa del sistema? Sí. Sí, no hay recursos o no quieren tener recursos para capacitar precisamente a la policía. En este sentido, la Policía Federal durante muchos años ha sido preparada para hacer un trabajo eficiente. Una cosa es que no lo hagan. Perdón, pero sí hay muchas veces recursos y la gente no atiende los llamados a la capacitación. Yo quiero citar el ejemplo, en el caso de los periodistas también formamos parte de la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal. Yo participé en al menos 5 cursos a los que convocaron el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría a través del Instituto de Formación Profesional y algunos que se promovieron por parte de la Coordinadora de Periodistas. Digo, y los compañeros no iban. Hay quien investiga, bueno, se dedica a cubrir la nota policíaca, la nota judicial y no iban. Y lo mismo ocurre en lo que se refiere a la policía, nada más que en ellos no es opcional. Es obligatorio. Ahí tendría que ser obligado. Sí. Bueno, y de nueva cuenta, eso es culpa del sistema. Miren, yo creo que no podemos ser tan determinantes. También tendríamos que ver quiénes son los capacitadores que están realizando esta actividad, ¿no? O sea, y también los perfiles. Puedes tener al mejor capacitador que te explique con peras y manzanas, y al final del día el personal operativo, por la idiosincrasia, por descuido, o incluso, si quieres, hasta intencionalmente, una omisión, y como dice Baco, vaya, se fue ahí, al menos, por ejemplo, una investigación. Entonces, me parece que sí sería importante fijar el punto a través del cual se podría hacer la evaluación de la implementación de este sistema. Ahora, esto también en aras de que viene la implementación de las reformas en materia laboral. Entonces, que esto también nos pueda servir de experiencia para que podamos tener una mejor transición en materia de justicia laboral. Sí, sería muy prudente y además ideal en este sentido, ¿no? Así es, estamos llegando prácticamente a la parte final de esta segunda emisión. Quiero decirle a quien nos hace el favor de vernos que la repetición estará a partir de mañana, por supuesto, en el canal de YouTube. Pueden encontrarlo, pondremos el link ahí en la fanpage de Radar Político. Y la misma petición de la semana anterior, llámenos, escríbanos, díganos de qué tema quieren que hablemos. Nos han pedido que hablemos de la situación del Tusobús en el aspecto jurídico, quién tiene la razón, quién no la tiene. Vamos a comentar este tema. Nos han pedido también que hablemos de la reforma política aquí en el estado de Hidalgo, si queremos que el próximo gobernador sea de 2 o de 5 años, como proponen las distintas fuerzas políticas. Todos los temas los vamos a abordar. Llámenos y por favor oriéntenos qué es lo que quieren escuchar aquí en esta mesa con el doctor Alejandro Vázquez, el doctor Abacuc López Acevedo y con su servidor Joel Sánchez, y por supuesto con el maestro Alfredo Carmona, A quien le mandamos saludos donde quiera que se encuentre. Que ya tendremos oportunidad de platicar. Comentarios finales, por favor. Pues podríamos concluir en nuestra emisión del día de hoy que el caso de la Policía Federal sí es muy complejo. En cuanto concierne a la condición laboral, me parece que no es el papel tan complejo, porque reitero, el gobierno pues sí tiene la sartén por el mango respecto a las condiciones de la relación laboral. Lo que sí evidenció pues fue la falta del apoyo social. Digo, el hecho de que se asumaran personajes como Luis Felipe Calderón no contribuyó en nada, y es lamentable porque a la Policía Federal no le sirvió de nada, y por ende a la ciudadanía tampoco nos sirve de nada tener instituciones de seguridad debilitadas. Entonces, esto es como que el punto que más rescato de nuestra charla de hoy, en desconfianza. Yo creo que Calderón ya tuvo su oportunidad. Sí, como decía el clásico, pues ya bailó que se siente. Señora.
El tema, por supuesto, no queda cerrado, terminado, porque pues esto va a dar para muchísimo más. La cuestión es que es cierta, no es toda la Policía Federal quien está inserta en esta problemática, por una o por otra razón. Inclusive en el estado de Hidalgo, el comisario externó, inclusive en los medios, que él estaba conforme, de acuerdo con lo que estaba sucediendo en la Policía Federal, así como una gran cantidad de entidades federativas. Parece ser que el movimiento sí siempre hay inconformes y debe de haberlo siempre en cualquier sociedad, porque si no esto estaría perdido. La problemática es efectivamente la forma de contratación que tienen las policías, porque en nuestro país hay policías absolutamente para todo, policía turística, policía no sé qué, policía en todos lados hay policías, en donde ese 21 constitucional abrió la puerta a una gran cantidad de corporaciones. ¿Qué implica esto? Debe de haber una solución. Aquellos que no estén en operativo, que no estén en el campo, pueden ser de gran utilidad, por supuesto, en las oficinas. La pregunta es, ¿quieren estar en la oficina? ¿Quieren seguir trabajando para la Policía Federal? Y en su caso, si no, pues la cuestión laboral es muy parca en este sentido, porque te vas, no te toca absolutamente nada. Te corren, tienes por supuesto el recurso jurídico para poder obtener tus beneficios. ¿Qué pasa con los Lozoya? No lo sabemos, es un capítulo todavía muy interesante de esta novela. Pero no, ¿tú crees que sí va a caer o no va a caer? Yo repito, yo soy jacobino y tiene que caer Lozoya, pero también el juez que está llevando el asunto debe fundar y motivar por qué no está llamando a Videgaray ni a Enrique Peña Nieto. Ojalá algún medio sacara o por lo menos nos dieran el expediente, el número juzgado, para que pudiéramos buscarlo en internet y pudiéramos tener por lo menos parte de ese resumen, toda vez que ahora esta información es pública. Que el licenciado Cohen nos autoriza. Voy a hablar con mi jefe. Que nos permita ver el expediente. El caso que lo buscamos. Sí. Pues llámenos, por favor, escríbanos. Si usted tiene otros datos, también venga. Proporciónenos esa información. Ya dijo aquí el maestro que al estilo del presidente va a hacer una consulta ciudadana para ver el sentir en relación. Yo dije que se consulte. En relación a miles de cosas que hacen penal. Para volverme a andar consultando. Por cierto, no quiero que se nos pase también agradecerle a nuestro señor productor que igual que nos digan a ver si se arregló lo del audio. Sí, hoy hizo muchos movimientos, esperamos que así se haya. Empezamos tardísimo porque el productor quiso hacer 1000 pruebas de audio. Y recuerden, por favor, abrazos, no balazos. Les estaremos informando de nuestra siguiente emisión. Y del lugar donde estuvimos nuevamente hoy. Estaremos viendo algunos ajustes, posiblemente también cambiemos de sede. Y pues fue un gusto que nos reciban en sus hogares, donde sea que estén, donde sea que estén. Así es. Y muchísimas gracias también a todos. Al Molino 807, en especial aquí al buen compañero Osmar, que nos ha atendido muy bien esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches.